Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Damos gracias a Dios por otra oportunidad que nos da de compartir el mensaje de su palabra en el contexto de este servicio online internacional. Y hoy comenzando una nueva serie en First Baptist Orlando en todos los idiomas. La serie se ha titulado Jesús es. Y déjenme poner en contexto el propósito de esta serie. El propósito de esta serie es dejar ver cómo Jesús satisface toda necesidad del ser humano. En el contexto hispano, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, todas nuestras estrategias para atraer gente a nuestros servicios, poner personas en contacto con el Evangelio, tiene que ver con crear estaciones que de alguna manera tocan una necesidad del ser humano y las personas, obviamente, en medio de su necesidad como inmigrantes,
hacen presencia en esa estación, ya sea estación para asistencia legal, estación para asistencia médica, estación para asistencia con el inglés, estación con asistencia para educación. Y una vez que las personas están ahí, entonces hay estrategias para ponerlos en contacto con el servicio. Pero es importante que todo ser humano se mueve por determinadas necesidades en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, y aunque el ser humano esté consciente o no de esas necesidades, ahí están. Y es interesante que Jesucristo es quien satisface toda necesidad. La serie tiene que ver con los yo soy en la Biblia. Ustedes saben que en toda la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, hay muchas expresiones. Yo soy, por ejemplo, el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando usted ve cada aspecto que describe lo que Jesús es, se satisface algún aspecto muy importante en la naturaleza humana. Y nosotros en esta serie vamos a estar enfatizando eso, porque el ser humano siempre está buscando y buscando y buscando algo que pueda satisfacerlo plenamente. Esta serie yo sé que mucha gente la va a disfrutar muchísimo. Vamos a estar teniendo esta serie exactamente hasta el fin de Semana Santa, o lo que nosotros llamamos más bien el fin de semana de resurrección, domingo de resurrección, cuyo último sermón va a estar basado en la frase: yo soy la resurrección y la vida. Nuevamente, presta atención a lo siguiente: vamos a tratar de demostrar para toda nuestra audiencia, para la gente que se pone en contacto con nosotros, cómo Jesucristo es la respuesta que satisface toda necesidad, aún la más profunda. Aquí quiero aclarar algo. Normalmente hay personas del mundo eclesial que nos dicen que la iglesia existe para satisfacer únicamente la necesidad espiritual. Yo digo, claro que esa está contemplada, que es esencial, es importante, pero recordemos lo siguiente: los seres humanos somos seres no únicamente espirituales, también somos seres emocionales, también somos seres materiales. Existe la resurrección del cuerpo porque el cuerpo es importante. Y somos seres holísticos, que necesitamos una redención holística, una salvación completa, integral, completa, comprensiva. Y por eso pueden existir ministerios en todos los órdenes que toquen cada uno de los aspectos de la persona humana. Es decir, incluye lo espiritual, pero incluye también otros aspectos. Hoy, exactamente, te voy a invitar a pensar en una reflexión más bien teológica. Hoy el título es: Jesús es Dios. Simplemente es deidad, es Dios. Mucha gente en la historia considera a Jesucristo como el personaje, de los personajes más impactantes de la historia. Estamos en el 2024 después de Cristo. Mucha gente lo considera un gran maestro de moral, otros lo consideran un revolucionario, otros lo consideran un gran curandero, otros lo consideran un gran rabino. Pero es interesante que Jesús se presenta como el mismo Dios hecho carne, y eso tiene una trascendencia tremenda. En Cristo lo divino se ha hecho presente, lo divino se ha contextualizado al máximo. Dios se hizo hombre. Y hay una conversación muy particular en el Evangelio de Juan, capítulo 8, donde los religiosos de aquel tiempo le dicen a Jesús, confrontan a Jesús, le dicen: tienes demonio, porque tú te crees que tú eres superior a Moisés, tú te crees que tú eres superior a Abraham. De hecho, aquí estoy parafraseando. En un momento determinado, Jesús habla de que Abraham vio su día y habló acerca de él. Y los religiosos de aquel tiempo le dijeron a Jesús: tú no llegas a 50 años y dices que Abraham vio tu día. ¿Cómo es posible eso? Por eso decimos que tú tienes demonio. Y Jesús dice entonces una frase muy interesante en el capítulo 8, verso 58. Él dice: de cierto os digo
que antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí aparece un yo soy muy particular, porque no aparece la frase con un apellido, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, no aparecen metáforas, sino que aparece una declaración absoluta de que Jesús era el yo soy del Antiguo Testamento, aquel que era, que es y será, aquel que tiene autoexistencia, y lo manifiesta de esta manera: antes que Abraham fuese, Abraham, el padre de la nación judía, el padre del pueblo de Dios, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús se presentó a la gente de su tiempo como el mismo Dios que había originado el pueblo o la comunidad de Israel. Y en esta declaración, cuando él dice eso, aquí los religiosos de la época intentaron apedrearlo. No estaba reclamando otra cosa que la deidad. Él era el mismo Dios. En otra oportunidad, en el mismo Evangelio de Juan, cuando él habla o menciona la frase yo soy, mucha gente cae. Y es como una manifestación, un efecto sobrenatural de esa declaración de autoexistencia, esa declaración de divinidad ante la cual la gente tiene que reaccionar. En el día de hoy, así como ocurrió a principios del siglo XX, cuando algunos teólogos reclamaron la necesidad que tenía el ser humano de volver a escuchar la voz que viniera del más allá, la voz que viniera directamente de Dios. Y esto ocurrió a principios del siglo XX, después de un siglo completo de liberalismo, donde la gente empezó a estudiar la religión simplemente por el efecto en el ser humano. Y eso se conoció como teología liberal. Vino entonces a principios del siglo XX una reacción a esa teología liberal, donde la gente se dio cuenta que el ser humano no era suficiente para cubrir sus necesidades, tenía necesariamente que escuchar una voz que viniera de más allá. Y así fue como se hizo o comenzó lo que fue el movimiento de la neoortodoxia. Y esa neoortodoxia lamentablemente retuvo algunos aspectos de la teología liberal, pero marcó la teología contemporánea. Ahora, en pleno siglo XXI, año 2024, nosotros estamos llamados nuevamente a hacer una relectura de la Escritura, a repensar toda nuestra existencia alrededor del personaje más importante de la historia, el Señor Jesucristo, quien reclamó ser el mismo Dios redentor del Antiguo Testamento. El Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que puede satisfacer toda necesidad del ser humano. Por eso, quiero dejar una idea en tu mente y en tu corazón que apenas en este primer sermón la voy a esbozar con 3 aspectos. Pero la idea es esta: Jesús reclamó ser el Dios redentor del Antiguo Testamento. Y yo voy a explicar este statement, esta declaración, apenas con algunos versos del capítulo 3 de Éxodo, cuando Jehová, Dios, y voy a decir de esta manera, Jesucristo en el Antiguo Testamento, se aparece a Moisés y le llama desde la zarza. Y vamos nosotros a dar un vistazo a los versos del 3 al 8. Y vamos a ver allí algunas de las características de este yo soy del Antiguo Testamento, de este yo soy que es también Jesús, de este Jesús redentor, este Dios redentor del Antiguo Testamento, que no es otro a su vez que el mismo Jehová, que el mismo Jesús. Y voy a marcar o a resaltar 3 distintivos específicos. El primero de ellos, el Dios que se revela. Ese Dios que es el yo soy, ese Jesús no es otro que Dios acercándose, que Dios hablando, que Dios contextualizándose, que Dios dándose a conocer. Dice el Evangelio de Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, único en su género, que está en el seno del Padre, lo ha explicado, exegetado, lo ha interpretado. Se traduce al español, le ha dado a conocer. Jesús es la explicación de Dios. Jesús es la revelación de Dios mismo. Y aquí en este pasaje, y usted conoce el contexto,
Dios llama a Moisés después que había huido de Egipto. Recuerden que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Habían pasado 400 años de esclavitud. Y entonces se aparece allí Jehová y llama a Moisés desde la zarza. Y allí ocurre algo extraordinario, donde usted y yo podemos ver ciertas características de ese yo soy que se presentó delante de Moisés, que no es otro que el mismo que estaba presente hablándole a aquellos religiosos de la época en el tiempo de Jesús. Jesús era el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el Dios Redentor. Ese Dios Redentor hoy está presente entre nosotros, ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a resaltar 3 características bien sencillas y las voy a comentar a medida que leo. La primera, el Dios que se revela. Noten ustedes que el texto dice en el verso 3: entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, la zarza que no se consumía. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Es interesante que aquí se habla de que Jehová le presenta una gran visión a Moisés. Aquí se habla de que por medio de esa visión Moisés se siente atraído, y definitivamente se habla de que Dios llama a Moisés. La cuestión de visión, atraer y también llamar tiene que ver con la revelación de Dios. Dios se revela, se ha dado a conocer a tu vida, se ha dado a conocer a mi vida. Dios te está buscando desde incluso antes de tu nacimiento. Dios está trabajando contigo desde que tú naces. Él está constantemente autorrevelándose. Jesucristo representa la revelación suprema de Dios. Pero hay un principio detrás de esta manifestación del yo soy, del que siempre ha sido, del que es y del que será. Él ama al ser humano, Él busca al ser humano, Él se le muestra al ser humano, y cuando el ser humano responde a esa revelación de Dios, Él continúa profundizando la relación con Él. Vean ustedes, le presento una visión a Moisés. Moisés se siente atraído. Y definitivamente cuando se siente atraído viene un llamado extraordinario a la vida de Moisés. Es un llamado, lo voy a decir en términos neotestamentarios, a la conversión. Es un llamado al cambio de vida. Es un llamado a responderle al Dios que se revela. Jesucristo se presenta, o lo que significa para el mundo de hoy, es que Dios se está presentando con un rostro amigable para reconciliar al mundo consigo mismo. Jesucristo representa el mismo Dios que se revela al ser humano y quiere establecer una relación con Él. Dios, en el Nuevo Testamento, se nos llama a nosotros embajadores en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que se nos pide que le digamos a la gente: reconciliaos con Dios. Hay veces que la gente interpreta a Jesucristo como una mera figura religiosa, alguien distante. Jesucristo representa el Dios que se revela y se acerca. Y Él está tocando y tocando en la puerta del corazón de los seres humanos, no importa de qué cultura vengan, no importa cuál es su trasfondo, no importa cuán malo han sido, no importa cuánto ha avanzado la maldad en ese ser humano. Dios se revela para tener una relación. Cristo es el yo soy del Antiguo Testamento que se revela para atraer, para transformar. Pero no solo eso, también es el Dios que crea una comunidad santa. Ese Dios que se revela en Cristo Jesús, en Cristo, hay una especialidad increíble en formar una comunidad alternativa a todo el mundo. La iglesia no es otra cosa que una comunidad habitada por el mismo Dios, y por tanto se sustenta un sistema de valores diferentes. Era lo mismo con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Se crea una comunidad que vivía un monoteísmo único, vivía leyes extraordinarias que se suponía que atrajera al mundo entero. Pero ¿quién crea esa comunidad? Es Dios mismo. Hay veces que aquí en First Baptist Orlando viene mucha gente
y me dice, oye, ¿cuáles son los cargos aquí? ¿Cuáles son las responsabilidades? Y siempre aquí hablamos en términos de servicios, pero siempre yo resalto algo. La prueba más importante de un líder cristiano es crear, formar comunidad. ¿Saben ustedes por qué? Porque para crear comunidad y mantenerla cohesionada, solamente lo puede hacer una persona que viva los valores del reino de Dios. Una persona que no viva los valores del reino de Dios, rápidamente van a aparecer allí cosas que fragmentan relaciones, la gente se resiente, pero un verdadero líder cristiano crea comunidad, porque eso viene del corazón de Dios, quien en una comunidad trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se ha revelado al ser humano para traerlo a esa comunidad santa. Es interesante la manera en que se presenta aquí en el texto, versos 5 y 6. Miren qué interesante, dice así el texto. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La tierra es santa porque el Dios que estaba allí era santo. Quita el calzado de los pies significaba, Moisés, considérate quién tú eres y delante de quién tú estás. Que tu pie toque la tierra, porque eres tomado del polvo de la tierra. Pero aquí viene el aspecto de comunidad. Dice claramente en el verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es interesante cuando habla Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios que forma un pueblo. Es el Dios que forma una comunidad donde se viven valores tremendos. Y ese Dios que la forma es un Dios santo, especial, separado de todo lo demás que existe. Es único. De igual manera, la comunidad que viene, producto del impacto cristiano, es único. Hay veces que nosotros no valoramos el efecto de una comunidad cristiana en una sociedad. La iglesia cristiana es más importante hoy que nunca antes. Si tú no estás conectado con una iglesia, si tú tuviste malas experiencias, déjame decirte algo. Hay algo extraordinario, sobrenatural, detrás de cada comunidad de fe, porque es Dios mismo quien forma la comunidad de fe, quien la hace, quien la construye, quien la edifica. No es perfecta la comunidad de fe, pero hay algo extraordinario de presencia divina en ese lugar. Eso significa entonces que Jesucristo no solo es un Dios que se revela, es un Dios que crea comunidad muy especial, única, santa, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y se produce un efecto sobrenatural extraordinario. Este es un momento para que nosotros valoremos nuestro tiempo en comunidad, nuestro compañerismo en iglesia. Demos gracias a Dios por las iglesias que existen en las sociedades, en cada país, ya sea pequeñas, grandes, de mediana talla. Lo importante es los valores que se viven. Esa comunidad es luz, es sal, esa comunidad satisface. Y un último aspecto. Jesucristo también es el Dios que redime. Me encanta cómo se presenta aquí ese yo soy, que después se manifiesta cuando Moisés le dice, dime tu nombre, si me preguntan quién me envió. Y allí se manifiesta ese nombre, yo soy el que soy. Pero ese yo soy es un Dios que libera, redime, desata, abre puertas. Noten ustedes como dice el texto a partir del verso 7 que me encanta. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción. Noten esta frase. He visto la aflicción, la palabra significa depresión. La palabra también significa miseria. He visto la miseria, he visto el dolor, he visto la depresión de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y aquí viene el verso clave. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos a una buena tierra. Qué interesante la figura de Jehová descendiendo. Jesucristo es el Jehová que desciende. Es el Jehová que se hace hombre, que se contextualiza, el Dios que se contextualiza. Pero es interesante que dice, he descendido para librarlos, para sacarlos. Y el modelo del Éxodo se ha presentado en la historia
como el modelo perfecto de liberación, de quitar la esclavitud, de vivir amplio. De hecho, aquí se presenta entonces la figura de esa tierra prometida, que no es otra que un anticipo, un anuncio de los nuevos cielos y tierra nueva que algún día tú y yo vamos a disfrutar. Es la figura del Antiguo Testamento de la tierra de reposo, descanso. Pero el hecho es que tú tienes reposo y descanso cuando Dios te libera, cuando Dios te rompe cadenas. Jesucristo hoy quiere redimir, quiere liberar, quiere soltar el potencial de tu vida. Quizás en este momento tú te sientes amarrado, abrumado, afligido. Es el mejor momento para apropiarse, vivir esta característica del Dios que se ha revelado en Cristo. Es un Dios que redime, es un Dios que libera, es un Dios que nos desahoga, nos da descanso. Y nosotros tenemos que disfrutar esta relación con ese Señor Jesucristo de una manera muy especial, y no solo disfrutarla nosotros, anunciarla. Si tú estás experimentando, ya sea en la vida personal, ya sea en las relaciones, ya sea incluso en un contexto de trabajo, ya sea en un contexto de país bajo opresión, porque el pecado puede darse también en ciertas estructuras. No solo es un pecado personal, se puede también institucionalizar. Si tú estás experimentando eso, haz como hizo el pueblo de Israel. Clama, pídele a Dios que intervenga, y obviamente ya Dios ha puesto su mano en Cristo Jesús, ha descendido y está listo para romper cadenas, liberar, redimir, expandir horizontes. Tú y yo podemos vivir una vida con total libertad, una vida plena, sabiendo que en Cristo hay verdadera redención. Esa redención no es solo para el final de la vida, cuando se acaba la vida terrenal. Esa redención se experimenta desde ahora mismo. Si quizás tú has vivido víctima de los rencores, amarrado, esclavizado a relaciones que no son buenas, quizás si te sientes abrumado por un contexto donde se ha encarnado toda manifestación pecaminosa y de maldad, en el nombre del Señor Jesucristo yo te voy a invitar a que te agarres de aquel que es el Dios que redime, que libera, que desciende y nos saca de cualquier situación difícil. Hoy he sido un poquito más teológico que otras veces, pero es que este es el basamento a partir del cual en las próximas semanas vamos a estar viendo cómo Jesucristo es ese pan de vida que alimenta, esa luz del mundo que ilumina, ese que es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver aspectos prácticos, pero que no nos quepa duda de esto. Es el mismo Dios hecho hombre. Adoramos a un Dios que vive, a un Dios que después que se hizo carne se levantó, o sea, murió y se levantó de la tumba. La tumba está vacía. Adoramos a un Dios vivo y verdadero, y eso tiene un valor extraordinario. Quiera Dios que si tú has tenido hasta el día de hoy una idea elevada del Señor Jesucristo, hoy, pero quizás que no ha llegado al punto de considerar a Cristo como verdadero Dios, el creador del universo, sustentador y liberador, que hoy tú digas, ok, yo estoy delante del Dios de la historia, yo estoy delante del Dios a quien voy a rendir cuentas. Ese Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y ha hecho cosas extraordinarias. Quiera el Señor que tú disfrutes esta relación con Jesucristo y disfrutes la serie que comenzamos a partir de este fin de semana. Que el Señor te bendiga ricamente. La luz está aquí. Luz es energía. Sus rayos y ondas nos saludan a diario. Luz es también velocidad. Se extiende cubriendo todo lo que toca, destruyendo la oscuridad. Rompe, ilumina, estimula los sentidos, genera una chispa, brilla, y sin ella estamos ciegos, literalmente, porque solo cuando la luz entra en nuestros ojos que podemos ver. Ya ven, nosotros como pueblo que vivíamos en oscuridad necesitábamos una gran luz. Así que no debería sorprendernos
que de todas las cosas que Dios podría haber creado, lo primero que dijo fue: sea la luz, ¿verdad? Así que en medio de la noche, cuando los ángeles se aparecen a los pastores, le dicen: no tengan miedo, solo sigan la luz. Luz de estrella, primera luz de la mañana, luz que le da la bienvenida al rey que todos esperaban. Esta luz eventualmente fue rota y se extendió, cubriendo cada pecado que tocó, iluminando la verdad, cautivando nuestra atención, generando nuestro mañana, promoviendo nuestra ascensión. La iglesia que estaba en oscuridad vio la luz. 3 entradas triunfantes, 3 ocasiones donde la luz se necesitaba para devolver la fe y la esperanza al mundo que la buscaba. Así que esta sea la señal: que los ciegos ven, que el agua es vino, que los muertos caminan, y que esa luz que llegó en el Génesis para comenzar el tiempo, regresó en Belén para romperlo en 2, penetrará a través de cada grieta de oscuridad, sobre todo movimiento de su bondad, y su promesa prosperará, porque hijo nos es dado, el principado entre nosotros, y llamarán a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hoy nace otra vez la luz. Nace otra vez la esperanza, nace otra vez la fe, nació el amor.